Buenas noches ya, amados hermanos, buenos días, soy Edgar Vigurra y vengo aquí a darte el estudio bíblico de la palabra del Señor. Estamos viendo las doctrinas del pecado, si Dios quiere, mañana o pasado mañana estaré dando el estudio bíblico de Apocalipsis. Quiero adelantarles algo, me van a ver que me acerco mucho a la tablet, es porque se me perdió uno de los pupilentes y mi vista está bastante estropeada, entonces ahí pido que oren por ella, por favor. Vamos a estar viendo hoy, dentro de las doctrinas del pecado, en el subtema las consecuencias del pecado, vamos a ver hoy la transmisión del pecado. Y ese es un tema muy importante porque de aquí emanan muchas cuestiones con respecto a la doctrina de la salvación. Vuelvo a repetir la importancia de entender el pecado antes de ver la doctrina de la salvación. Porque si no entendemos bien lo que es el pecado, no vamos a entender bien la salvación. Y es por eso muchas veces, es por eso que hay tantas malas interpretaciones con respecto al pecado. Tú vas a encontrar en el ámbito de la teología diversas posturas con respecto a la salvación y a esta cuestión de la transmisión del pecado. Vas a encontrar un arminianismo, un pelagianismo, un semipelagianismo, ¿verdad? Un calvinismo, y vas a encontrar que cada uno tiene su postura, pero los demás, todos los primeros que nombré, ¿verdad? Nos están hablando, nos están diciendo que ellos se basan más en una cuestión más filosófica, más de cuestión humanista, que en verdad de la palabra de Dios. Y ahí es lo importante, repito, por eso conocer. A esto de la transmisión del pecado se le llama también, y recibe el nombre, y quizá ustedes lo oyeron varias veces, el pecado original. El pecado original puede referirse a lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén, pero también lleva la connotación de la transmisión de ese pecado a las siguientes generaciones. Yo quisiera que fuéramos al Salmo número 51, versículo 5. Salmo número 51, versículo 5. Qué importancia es conocer bien la palabra del Señor y trazarla bien. Dice David, hablando en este salmo, fíjate, escucha bien: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está el David como profeta de Dios, porque David tuvo también un ministerio profético. Muchas veces las personas por ahí, cuando tuve un debate con alguien de que decía, no, pero tú no eres rey. Pero es que no es nada más cuestión de rey, es cuestión del ministerio profético. ¿Sí? David era un profeta de Dios, no solo era rey, era un profeta de Dios, era alguien que llevaba la palabra de Dios también y tenía una unción de profecía. Obviamente que esa, dentro de la postura que manejamos, la profecía ya no es para hoy ahorita, ¿ok? Pero dice aquí David que en pecado lo formó su madre. Y ahí está la transmisión del pecado. Muchos erróneamente aquí interpretan que la mamá de David había adulterado y que David fue producto del adulterio y que por eso el papá lo tenía hasta allá cuidando las ovejas. No hay nada en la Biblia que nos diga eso. Al contrario, en la Biblia sí encontramos, y varias veces, la cuestión de la transmisión del pecado. Y eso lo vamos a ver en la medida que sigamos nosotros, ¿verdad?, escudriñando esta importante doctrina. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor: entre los cuales también todos nosotros anduvimos. Hubiéramos podido leer desde el 2, pero nada más por la parte que quiero ver del 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escucha bien esta parte, por favor, escúchala, pon mucha atención. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Otra vez, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. ¿Sí? Pablo le está hablando a creyentes que antes de venir a Cristo, ellos por naturaleza eran hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los no convertidos. Entonces, toda persona nace con una naturaleza de hijo de ira, una naturaleza rebelde. Aquí está, por naturaleza, hijos de ira. Toda la humanidad nace bajo condenación, desde la concepción del esperma con el óvulo. Desde ese momento entra el pecado, y el pecado ahí concibe, y ahí empieza a formarse un pecador. No nos hacemos pecadores, somos concebidos pecadores, porque aún tengo que deshacer esa postura que dice nacemos pecadores. No nacemos pecadores, somos concebidos pecadores. Desde que el óvulo desde que el espermatozoide fecunda al óvulo, ya está siendo transmitida la naturaleza pecaminosa. Desde ahí somos concebidos pecadores, y por ende nacemos pecadores, y por ende nos desarrollamos como pecadores. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? Esa es la importancia. Ve cómo lo plasma el apóstol Pablo, un versículo intachable. En Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, libro de Romanos, la epístola más teológica que hay, capítulo 5, versículo 12 al 21. En este nos vamos a basar para desarrollar lo demás. Estoy sudando un poquito, el ventilador me cayó tantito, pero por favor ténganme paciencia. En esta porción de la Escritura nos vamos a basar para desarrollar todo lo demás. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense, otra vez, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir, o sea, Cristo. Adán es figura de Cristo. Adán es el primero, Cristo es el segundo Adán, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el pecado vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense
Qué maravilloso. Este versículo es lo que nos habla y lo que nos transmite, ¿verdad? Que el pecado fue heredado. Pero vamos a verlo, porque hay posturas, como repito, nada más antes, permítanme tomar un café que me hice en la cafetera. Gracias a Dios por el café. Gracias, Señor, por ese rico café. Los que tomamos mucho café, agradecemos a Dios por eso, ¿verdad, hermanos? Y dice, por cuanto todos pecaron, dice ahí Romanos, por cuanto todos pecaron. Y aquí hay dos posibles interpretaciones y vamos a ver cuál es la que en verdad le vamos a aplicar a este texto. Una, a que esto significa, por cuanto todos pecaron, significa a que todos pecan y por eso mueren. Ojo, esa es una interpretación. Cuando Pablo dice, por cuanto todos pecaron, es que por cuanto todos pecan, por eso mueren. Esa es una posible interpretación. La segunda, a que el suceso histórico, o sea, el pecado de Adán, es el que trajo la muerte a todos, porque en Adán todos murieron, todos pecaron, ¿verdad? Y por ende todos mueren. En Adán todos pecan, en Adán todos mueren, ¿sí? El griego hermatón, en la forma en que está Auristo, nos habla de un suceso histórico específico que le da más énfasis a la cuestión del suceso histórico de Adán. Hermatón, recordemos el inicio, cuando vimos la introducción a la doctrina, ¿verdad? Significa errar al blanco y es una de las palabras en griego que se utiliza para pecado, ¿ok? Entonces, nosotros estamos viendo aquí que por cuanto todos pecaron, entonces, ¿qué puede ser? Que por cuanto todos pecan, todos mueren, o que el suceso histórico de Adán hace que toda la humanidad muera, porque todos han pecado en Adán, ¿verdad? Todos han pecado en Adán. Ahora, aquí hay varios puntos para tomar el segundo punto. Ojo, el segundo punto. Hay varias maneras de verlo, 5 maneras, ¿sí? La primera, solidaridad explicada, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Los que mantienen esta doctrina dicen que hay un vínculo confuso, que hay algo que la Biblia no nos aclara bien, ¿verdad? Que hace esa vitalidad o ese detalle, no vitalidad, sino hace de que todos pequen, todos mueran, que hay algo que no está explicado, que hay algo entre sombras que no se nos aclara bien con respecto a eso. En sí es lo que maneja esta postura. No vamos a meternos a fondo porque en sí es lo que maneja, ¿sí? Que no hay algo claro ahí, que solo podemos decir que en Adán todos mueren, porque en Adán todos pecan, pero no hay algo que nos aclare bien el panorama. Eso les llaman a ellos solidaridad explicada, ¿verdad? La otra es mala influencia o ejemplo. Aquí, ojo, aquí los que manejan esta postura están diciendo que no pasó una naturaleza pecaminosa a la humanidad. Ojo, con esta, porque ahí vienen unas doctrinas que no están bien, ¿sí? Que la naturaleza pecaminosa no pasó a la humanidad, sino que lo que la Biblia está diciendo ahí es que la humanidad nace, con una naturaleza de inocencia, igual que Adán antes de pecar. Pero de ahí ellos tienen que, deciden si siguen el ejemplo de Adán o no. Que cuando pecan, están siguiendo el mal ejemplo de Adán cuando pecó. Y que seguir ese mal ejemplo, pues entonces eso produce la muerte, ¿verdad? Eso produce la muerte. Ellos lo que están diciendo, ven la cuestión del pecado como solo un mal ejemplo.
Pero aquí en esta postura hay un problema, porque la cita que leímos de Romanos 5, 12 al 21, ¿verdad?, nos dice que en Cristo también todos serán vivificados, que así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Entonces, si es un mal ejemplo, entonces la vida eterna es en base a seguir el ejemplo de Jesús. Y eso entonces haría que la salvación no fuera por gracia, sino por obras, y eso entonces entraría en contradicción, porque se me fue ahorita la palabra, entraría en contradicción con varios versículos de la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Habría una contradicción. Porque entonces, si muero por seguir el mal ejemplo de Adán, entonces el mismo texto tendría que aplicarlo en la cuestión de Cristo. Entonces soy salvo por seguir el ejemplo de Cristo. Entonces soy salvo por obras. Error, ¿verdad? No hay salvación por obras. Jesús dijo que la salvación es creer en Él. Juan 3, 18. El que cree en mí tiene vida eterna. El que rehúsa creer en mí ya ha sido condenado. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de entender y que tenemos que buscar. Pablo, cuando el carcelero de Filipos le pregunta, ¿qué necesito para ser salvo?, Pablo no dice, sigue el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces nosotros vemos que esta doctrina entra en una contradicción tremenda. Y precisamente en esta doctrina, el que podríamos decir que la promovió o la diseñó fue Pelagio, un monje inglés que nació en el año 354 y murió en el 420. Este hombre fue el que decía eso, ¿verdad?, que la humanidad nace sin pecado, la humanidad nace buena, simple y sencillamente, que cuando peca sigue el mal ejemplo de Adán y cuando no sigue el buen ejemplo de Cristo, ¿verdad? Ahí es el movimiento pelagiano, el pelagianismo, ¿verdad?, donde está equivocado rotundamente. Ya dijimos por qué, ¿sí? A este se le opuso Agustín de Hipona, y Agustín fue el gran teólogo del cristianismo, ¿verdad?, muy reconocido como de los más grandes teólogos que ha tenido la iglesia, ¿verdad? Entonces, Agustín decía que eso rompe Romanos 5, 12 al 21 rotundamente, esa interpretación, ¿verdad? La rompería catastróficamente. Además, que Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, 1, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego el texto que leímos, el 3, ¿se acuerdan? Que por naturaleza somos hijos de ira. Entonces rompería también esa parte, porque entonces no nacimos muertos espiritualmente, nacimos vivos espiritualmente. Si en Adán, si nacemos inocentes con la inocencia que tenía Adán anteriormente, entonces una persona no necesitaría el sacrificio de Cristo, solo necesitaría seguir un buen ejemplo. Porque al final, si seguir el ejemplo de Cristo me salva, entonces seguir el ejemplo de valores, de ética y todo sería la salvación. Entonces, como dice Pablo, por demás murió Cristo, ¿verdad? Sería absurdo que Cristo viniera a pagar los pecados y a venir a morir en la cruz, a soportar tanto dolor, a que lo golpeáramos, lo desfiguráramos, nos ensañáramos con Él, que la ira de Dios cayera sobre Él, que el desamparo de Dios viniera sobre Él, que experimentara la muerte, para que las personas se pudieran salvar por el ejemplo.
¿Qué necesidad habría de que Cristo muriera si soy salvo por el ejemplo? Si no heredo una naturaleza pecaminosa, ¿qué necesidad hay de que Cristo venga a morir en la cruz? Más bien, lo que se debería bajo esta premisa, la Escritura entonces debería haber hecho un énfasis en ser buenos hombres. Ese es el error del pelagianismo. El error grande del pelagianismo es esa parte. La palabra de Dios dice que nosotros, ¿verdad?, hemos nacido y hemos nacido en muerte espiritual. Ya vimos las 3 muertes que ocasionó el pecado. Esa es la transmisión de la naturaleza pecaminosa. Vuelvo a decir, no nacemos pecadores, ojo, somos concebidos pecadores. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Yo sé que es muy conocido para los que han estudiado esta parte, pero vamos a leerlo para los que no, por favor. Y lo diría de memoria, pero prefiero mejor ir al texto para darte a ti oportunidad de ir al texto. Yo quiero que vayas a los textos, no nada más que digas, sí, amén, amén. No, que vayas para que veas tú mismo en la Escritura qué es lo que dice Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo a un hombre, hermanos, un hombre que tenía una ética, un hombre que el pueblo de Israel lo admiraba, y ese era Nicodemo. Y a él está diciendo, no le está diciendo, bueno, Nicodemo, sigue con ese ejemplo. Tú eres una persona buena, no necesitas de Cristo, no necesitas, solo sigue en ese ejemplo. No, le dice Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no vas a ver el reino de Dios. Y Juan 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Simple, así. Simple, llanamente así. Ahora, como dice Agustín, si Pablo lo que hubiera querido decir es lo que Pelagio estaba diciendo, ¿verdad? A que el pecado entró en este mundo no por herencia, sino por imitación. Por imitación. Si es así, dice Agustín de Hipona, contrarrestando el pelagianismo, entonces Pablo no hubiera dicho en Adán, sino hubiera dicho en Satanás, porque al final el iniciador del pecado fue Satanás. El iniciador del mal ejemplo fue Satanás. ¿Por qué referirse a Adán? Si no hay transmisión de pecado en ese sentido, sino imitación. Adán imitó a Satanás. Entonces tendría que hablar de Satanás, no de Adán. Ahí habla de Adán porque vamos a ver más adelante por qué, ¿verdad? Entonces sería absurdo esa parte, ¿sí? No en Adán. Ahora, entramos a la siguiente, o sea, ya vimos la solidaridad, ¿verdad? Ya vimos la cuestión de lo del ejemplo. Ahora vamos a ver el siguiente punto de los que defienden, ¿verdad? Cómo se transmite el pecado, y es naturaleza pecaminosa heredada. Este punto establece que Adán hereda a su descendencia esa naturaleza y la culpa de la misma, ¿verdad? Es otra vez que Adán hereda a su descendencia la naturaleza y la culpa. ¿Sí? Hay varios puntos de vista aquí. Uno es el arminiano. Otra vez, ya vimos el pelagianismo, ¿verdad? Que nacemos buenos, que no necesitamos
para decir, calla, ¿para qué vino Cristo? Pues casi, ¿no? Bueno, Cristo vino por los que han seguido la mala imitación, pero habría otra opción de salvación, entonces si alguien se comporta bien, ¿no? Y ya vimos por qué está mal Pelagio, porque la Biblia sí nos habla y nos dice rotundamente que nacemos con una naturaleza pecaminosa, que nacemos muertos espiritualmente, sin una comunión real con Dios, ¿ok? Entonces, aquí dentro de la cuestión de la naturaleza heredada pecaminosa entra el arminianismo. Jacobo Arminio, ¿verdad? Fue el que empezó a levantar esta parte. ¿Y qué dice? Sí, el arminianismo dice que sí, que el hombre sí nace con una naturaleza pecaminosa y con la culpa. Pero ellos dicen que hay una gracia que se llama preeminente que hace que la culpa desaparezca. Así de sencillo. No en alguien que se ha arrepentido, sino en la cuestión del mundo. Que la culpa desaparezca, ¿sí? Hace que sea eliminada rotundamente. Por lo tanto, una persona no es condenada hasta que peca, ¿sí? Entonces ellos mantienen ese texto, ¿verdad? Todos pecaron, todos mueren, en el sentido de que una persona no va a morir hasta que peque. Porque sí nacemos con una naturaleza pecaminosa, sí nacemos con una inclinación al mal, pero la culpa del pecado de Adán no me es asignada. Eso dice Arminio, no me es asignada, ¿sí? Cuando yo nazco, la gracia previente de Dios hace que desaparezca eso. Cuando yo nazco, esa culpa no me es aplicada a mí, ¿verdad? Por gracia previente, pero esa gracia no existe en ningún lado de la Biblia, ¿verdad? En términos teológicos hay una que le llamamos gracia común, pero después cuando entremos en lo de la salvación vamos a explicarlo, ¿verdad? ¿En qué sentido se maneja eso? Pero la gracia previente, no hay en un lugar donde Dios diga que a alguien que nace le quita la culpa del pecado. No hay tal cuestión. Eso fue algo filosófico de Jacobo Arminio rotundamente, ¿sí? Entonces ellos dicen eso. Por lo tanto, una persona no es condenada hasta que peca, dice. Pero Pablo dice lo contrario en Romanos 5, 18 y 19. Vamos a leerlo. Romanos 5, 18 y 19. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, fíjense, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Ya ven cómo estaba mal Jacobo Arminio? No dice que cuando yo nací, la gracia previente y de ahí soy condenado hasta que peque. No dice eso la Biblia. Dice que por la transgresión de Adán vino la condenación. Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Ya está en condenación. Nacemos bajo condenación. Somos concebidos bajo condenación. Esa es la paga del pecado, esa es la transmisión del pecado. Esa es la realidad, dice el apóstol Pablo aquí en 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ahí es donde volvemos a respaldar la salvación por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es imputada por gracia al pecador. A todo aquel que cree y se arrepiente, a todo aquel que pone su confianza plena en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, la justicia de Cristo le es imputada y por eso Él tiene vida eterna. No por Él, sino por el que vino a dar su vida por nosotros y murió en esa cruz y ha resucitado y ahorita está a la diestra del Padre para interceder por nosotros día y noche. Esa es una realidad.
Vuelvo a lo mismo, ahí el versículo nos lo está diciendo. Si no, entonces tendríamos que negar. Entonces tendríamos que negar la cuestión de la salvación. Y ahí es otra vez. Fíjate, esto no lo tenía en el estudio, pero ahí está. Jacobo Arminio dice, no eres condenado hasta que pecas, porque la gracia previente de Dios sí naces con una naturaleza pecaminosa y con la condenación. Pero cuando tú naces, la gracia previente de Dios te anula la culpa, la condenación. Entonces tú eres condenado hasta que pecas. Ok. Si es así, entonces, ojo, y por eso Jacobo Arminio no expresó la pérdida de la salvación. Ojo, fueron sus seguidores los que hablaron de la pérdida de salvación, pero bajo la misma filosofía de Jacobo Arminio, en lo que él estaba plasmando la cuestión de la condenación. Entonces por eso los seguidores de Jacobo Arminio tenían que interpretar la segunda parte de este versículo de la siguiente manera: yo soy salvo por la justicia de Cristo, pero si yo vuelvo a pecar, pierdo mi salvación. Entonces yo tengo que volver a arrepentirme y tengo que volver a creer en Cristo para obtener mi salvación. Y si vuelvo a pecar, vuelvo a perder mi salvación. Y eso no dice la Biblia. Fíjense el error. Por eso es lo que le digo. Cuando no escudriñamos bien la palabra de Dios, nos vamos a ir hacia el pelagismo, al pelagianismo, al semipelagianismo, al montañismo o al arminianismo, ¿sí? Pero la palabra de Dios es clara. Por el pecado de un hombre entró la condenación. Pasó la condenación a todos los hombres. Todos son condenados porque Adán pecó. Eso dice la palabra de Dios. Ahorita dirás, es injusto. Vamos a verlo más adelante. Pero, asimismo, por la justicia de Cristo, por su vida perfecta de obediencia, por su obediencia, todos los que son puestos en Cristo Jesús son declarados justos. ¿Por qué? ¿Por sus obras? No. No, otra vez por lo mismo. Así como en Adán, por las obras, los hombres no son condenados por el pecado de Adán. Así en Cristo, la gente que está en Cristo, que es añadida en Cristo mediante la obra del Espíritu Santo, todos aquellos que creen y se arrepienten y nacen de nuevo, son puestos en el, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que la justicia de Cristo los salva, los hace justos delante de Dios. Por eso Hebreos dice que por una sola ofrenda hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados. De una vez, no dice de una vez y hasta que pequen, no dice eso, dice de una vez y para siempre. Oye, pero entonces puedo pecar y puedo hacer todo eso. Ahorita no nos vamos a meter en ese lado, porque sería desviarme. Pero yo quiero que veas lo que dice el texto. El texto no dice de una vez y hasta que pequen. Dice de una vez y para siempre. Y quiero solo ponerlo aquí porque sé que algunos se van a hallar la idea de que estamos promoviendo un libertinaje, como a Pablo lo acusaron, ¿verdad? Pablo decía, a mí me dicen que yo digo, hagamos cosas malas para que nos vengan cosas buenas, ¿verdad? En pocas palabras, pequemos porque tenemos la gracia de Dios. No, eso no es cierto. Esos fueron chismes que le inventaron a Pablo. Yo no estamos promoviendo, los que estamos investigando la palabra de Dios y creemos en la salvación del Señor, en la perseverancia de los santos, o si quieres llamarle salvo, siempre salvo, llámale así. Creemos una vida transformada por la gracia de Dios. Un cristiano puede pecar, no porque tenga licencia para pecar, sino porque sigue combatiendo contra su carne. Romanos 7, mismo Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en versículo antes dice, lo que no quiero eso hago y lo que quiero hacer no lo hago. Ya yo esta ley que el pecado está en mí, miserable de mí, perdí mi salvación. ¿Verdad que no? Él dice, más gracias doy a Jesucristo. Y no voy a meter más. Pero la Biblia me enseña claramente la perseverancia de los hijos de Dios. Salvo, si tú has sido salvo realmente, si tú has nacido de nuevo, no hay manera en que pierdas la salvación, porque tú has sido justificado por un hombre, Jesucristo. Y la justicia de Cristo es la que te hace justo, no tu justicia, no mi justicia.
es la justicia de Cristo. Es la justicia de Él. Y el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de uno constituidos los demás pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está. ¿Qué te puedo decir? Está claramente expuesto ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Está claramente. Así entonces vemos que no solo Adán nos heredó la naturaleza pecaminosa, sino también la culpa del pecado, la condenación. Somos condenados porque Adán pecó. Somos constituidos pecadores por el pecado de Adán. Ahora, dentro de esta cuestión de la naturaleza heredada, ¿verdad? Hay dos posturas. El realismo, propuesto por Agustín de Hipona, llamado también seminal. ¿Por qué? En cuestión de simiente, de semen, ¿verdad? Pero se refiere a la cuestión de simiente, ¿ok? Tiene una razón muy fuerte, ¿sí? Se refiere que toda la humanidad estaba en Adán cuando él pecó, en sentido de que iban a ser sus descendientes, que estaban en la cuestión de su semen. Toda la humanidad estaba en su simiente de él. Se basan en Hebreos capítulo 7, versículo 9 al 10. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 9 al 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice que Leví estaba en los lomos, o sea, Leví era de la simiente de Abraham, era su bisnieto. Uno de sus bisnietos, ¿verdad? Recordemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Esaú y Jacob, de Jacob salieron las 12 tribus de Israel, de entre ellas Leví. Entonces ahí estaba en su simiente, ¿ok? Y por cuanto Abraham pagó el diezmo, dice Leví ya no tenía la obligación porque en Adán fue pagado esa parte del diezmo, ¿ok? Entonces, esta postura comenta que toda la humanidad bajo esta cuestión estaba presente cuando Adán pecó y por lo tanto son pecadores, ¿verdad? En esta forma, ¿sí? Así todos pecaron, son condenados por su pecado porque en cierta forma el pecado de Adán, al estar en su simiente, estaban ellos ahí. Ahora, aquí hay dos objeciones que te plantean, ¿verdad? Una la puse yo, otra la saqué de un libro, pero en la figura de Cristo, Él no tuvo hijos seminalmente. Otra vez, si aplicamos esto recuerden la comparación de Romanos 5, 12 al 21, Adán, Cristo, ¿ok? Cristo no tuvo hijos seminalmente. Seminalmente no. Somos adoptados hijos suyos. Somos adoptados hijos de Dios en cierta forma. Y tendríamos que hacer un poco de esfuerzo, bastante esfuerzo doctrinal para poder decir que él tuvo así, ¿no? En esta cuestión. Pero yo le daría más énfasis a una cuestión que yo puse aquí, ¿sí? Si tomamos el ejemplo de Hebreos 7, 9 al 10 para respaldar esto, tenemos un problema. Y el problema es el siguiente. Si en Abraham, al pagar los diezmos al Melquisedec, Leví, al ser de su simiente, Leví pagó los diezmos en Abraham, ¿por qué Jacob
hizo esa promesa al Señor de diezmar? ¿Y por qué las otras tribus sí tuvieron que diezmar si también eran simiente de Abraham? Ahí es donde viene una cuestión que tenemos que analizar, ¿verdad? En esta parte, ¿sí? Si Leví pagó los diezmos, entonces Rubén, Gad, Neftalí, Judá, ¿verdad? Benjamín y los demás tuvieron que no diezmar también, porque pues Abraham pagó los diezmos y son la simiente de Abraham. Entonces no sería así, ¿verdad? Entonces Dios en su soberanía elige a Leví para servir al templo y los excluye a ellos del diezmo, pero bajo esta justificación que estaba en Abraham, esa tribu, por eso Dios podía hacer eso en ellos, ¿ok? En esa parte, ¿sí? Eso es lo que nosotros, ¿y qué tendríamos que hablar entonces de Ismael, de Esaú, ¿verdad? Y los otros hijos? Pero ahora, no solo en la figura de Adán, ojo, no solo en la figura de Abraham, ¿cómo lo haríamos con la figura de Cristo? Ahora sí, los que están en Cristo, entonces, ¿que no todos serían salvos? ¿O cómo sería? Porque si lo del diezmo en la simiente nada más afectó a Leví no pagó los diezmos, con Abraham, con la cuestión de Adán, pues también entonces no todos serían pecadores, porque la simiente no sería afectada por todos. Bajo el esquema de Abraham, ojo, es lo que estoy diciendo y estoy rebatiendo esta parte. Yo no soy un gran teólogo como Agustín, aclaro, ¿verdad? Pero cuando estaba yo leyendo esto, el Espíritu Santo me trajo esto. Entonces yo creo, y si quieres tomarlo así, pero yo lo veo bastante cuestión de lógica en la palabra de Dios. Si yo pongo esta postura, entonces yo tengo que decir que en Adán, ¿qué pasa? Toda la generación de Adán entonces no sería afectada por el pecado, algunos sí, algunos no. En Cristo todos serían salvos, algunos sí, algunos no. Entonces no podríamos tomarla. Son las objeciones que podríamos tener en cuanto a este sentido, y romperíamos entonces otra vez el paralelismo de Romanos 5, 12 al 21. ¿Sí? Y entonces viene la postura 5, que sería la segunda de naturaleza pecaminosa heredada, pero la 2, pero la vamos a tomar como la 5 en términos generales, que es, ojo, y esta es la que más nos apegamos: liderazgo representativo o federal. Liderazgo representativo o federal. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán, al ser el representante de la humanidad, y nosotros, al él representarnos, cuando él pecó, nosotros también pecamos, al ser él nuestro representante. ¿Sí? Al ser él nuestro representante, la naturaleza pecaminosa es heredada por Adán. La culpa, fíjense, ahí está. La naturaleza pecaminosa es heredada, pero la condenación es aplicada por la unión o identificación con Adán como cabeza representativa o liderazgo representativo. Por eso es como representante de la raza humana. Las obras del representante o autoridad afectan y repercuten a todos los demás. Eso lo vemos inclusive hoy en día, hasta en nuestros tiempos. Nuestros representantes, las decisiones que ellos tomen nos afectan o nos benefician a todos, a todos. Por ejemplo, en México, lo que hagan nuestros representantes nos afecta a toda la nación, a todos. ¿Sí? A todo el que esté representando bajo eso, en el término, lo que elija nuestro presidente y sus gabinetes, nuestros diputados y senadores, porque ojo, aquí no hay un poder. En México tenemos 3 poderes iguales: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? Porque muchas veces también eso quiero romperlo, los mexicanos decimos es que nuestra autoridad es el presidente. No, señores.
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad máxima es el pueblo, número 1. Y 2, nosotros tenemos 3 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ojo, no hagamos una interpretación tipo César, donde el César le asignemos al presidente de la República. Eso no es así. El César vendría siendo nuestros 3 tipos de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el César del tiempo de Jesús. Ojo, hermanos, ojo, ¿sí? Así que entonces nosotros estamos haciendo, además de que estamos en una democracia, ya no en un imperialismo, ya no bajo un emperador. La democracia es gobierno del pueblo, ¿ok? Y otra vez, como dice nuestra Constitución, la máxima autoridad es el pueblo. Pero bueno, entonces lo que hagan nuestros representantes, nosotros como pueblo, como máxima autoridad, elegimos representantes, por eso es que tenemos que votar. Vuelvo a lo mismo, hermanos, salgan a votar, por favor, en estas elecciones, todos salgamos a votar, todos salgan a votar, ¿sí? Pero elegimos nuestros representantes. Lo que estos representantes, las decisiones que tomen nos van a repercutir, queramos o no queramos. Ellos nos representan ante el mundo, ellos nos representan ante otras naciones, y lo que ellos hagan o no hagan nos va a perjudicar. Quiero poner un ejemplo más claro con respecto a esto. No estoy en este estudio tirándole a este gobierno, ok, solo voy a poner un ejemplo. Nuestra secretaria de Energía, Nathalie, ¿verdad? Lo que hizo en la OPEP, ¿verdad?, nos repercutió terriblemente cuando se puso al brinco con los países petroleros, con los países árabes. Y los países árabes nos pusieron una golpiza, ¿verdad? Y se nos cayó el peso del petróleo que teníamos que pagar por venderlo, casi. El costo del barril de petróleo se fue a menos $2. En lugar de $2, menos $2. O sea, yo tenía que pagar $2 casi. O sea, más bien tenía que pagar $2 para venderlo. Sí, o sea, llévatelo y te doy $2 adicional. Llévatelo gratis y te doy $2. Se nos cayó el precio, se nos derrumbó el precio del petróleo terriblemente. ¿Por qué? Por una decisión de nuestra representante. Y nos afectó a todos. Eso es lo que pasa. Y podríamos hablar de secciones anteriores, ¿ok? No estoy hablando de política ahorita, estoy hablando de cuestión de representantes. Las decisiones que tomen nuestros representantes nos afectan, queramos o no queramos. Esa es una ley. Asimismo, esa ley, como también es una ley espiritual, hermanos, lo que hizo nuestro representante Adán, nos repercutió a todos. A todos, sus efectos nos cayó a todos, ¿verdad? Nos pegó a todos. Ahora, esto lo respalda la Escritura claramente, afecta y repercute a todos los que están bajo él. En este caso podemos ver, por ejemplo, en Números 16, no lo vamos a leer porque es todo un capítulo, pero en Números 16 tú encuentras la rebelión de Coré, ¿verdad? Cuando los hijos de Coré, algunos se rebelaron y quisieron ser los líderes, quitar a Moisés y ponerse ellos, ¿verdad? Y viene Dios y decide sepárense, y Dios, ¿verdad?, manda abrir la tierra y se traga a Coré, a los que se habían rebelado, pero ojo, junto con sus esposas e hijos. Solo se salvaron aquellos hijos que decidieron quitarse de esa relación con su padre y se pasaron del lado de Moisés, porque más adelante en el libro, no me acuerdo en cuál libro histórico, si Reyes o Samuel, habla de hijos de Coré, ¿verdad? Hubo hijos de Coré que dijeron, no papá, nosotros no vamos a estar contigo, goodbye, nos pasamos del lado de Moisés, rompieron esa relación y se pasaron de este lado. A ellos no les fue afectado eso, ¿verdad? Pero mientras estemos nosotros en Adán, como en este caso, la humanidad no puede deshacerse de eso por sí sola. Está en Adán y entonces está heredando una naturaleza pecaminosa y está, por él ser el representante, está llevando la condenación a todos, ¿ok? La condenación a todos los que están en el primer Adán. Si estoy claro, la naturaleza pecaminosa se hereda por Adán. La culpa porque él es nuestra cabeza representativa, ¿verdad?
tanto la naturaleza como la culpa, como cabeza representativa, Él nos la hereda, la condenación. Entonces, cuando Pablo está diciendo ahí en Romanos, ¿verdad?, que la muerte entró en un hombre y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, no está hablando que el pecado individual trajo la muerte, sino que el pecado de Adán trajo la condenación a todos y todos pecamos en Adán. ¿Ok? Todos pecamos en Adán. Es lo que está ahí diciendo, ¿verdad? También tenemos en la palabra de Dios Josué capítulo 7. También anótalo ahí, léelo, es también un capítulo entero. Y es el pecado de Acán, ¿verdad? El pecado de Acán. ¿Se acuerdan cuando Dios le había mandado destruir a Jericó? Dios les ordenó, no agarren nada, todo destrúyanlo, todo, ¿verdad? Todo será declarado, lo declaro anatema, Dios dijo, ¿verdad? Y tienen que destruirlo todo completamente. Y Acán codició, ¿verdad? Y unos lingotes, un vellocino y no me acuerdo qué otra cosa. Y lo escondió en su tienda, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Que salió a luz el pecado, Dios desenmascara a Acán, lo pasan al frente y mueren él, su esposa y sus hijos. El pecado de Acán trajo repercusiones a su casa. Las mismas repercusiones. Por eso lo digo, la palabra de Dios lo está enseñando vez tras vez, esta herencia del pecado y esta condenación por cabezas representativas. Primera de Corintios 15, 22, vamos ahí por favor. Primera de Corintios 15, 22, aquí sí vamos a ver porque es poca la cita. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la cuestión del primer Adán y el segundo Adán, ¿verdad? Otra vez, si Adán como representante de nosotros, al fallar, nos hereda la naturaleza pecaminosa, nos hereda la condenación, lo mismo sucede cuando tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque la obediencia de Cristo y la vida de Cristo te es dada. Por eso, hermanos, otra vez repito, la salvación no se pierde. Si estás en Cristo no se pierde porque no está basada en ti. La condenación de los hombres no está basada en sus obras. La condenación está basada en su representante Adán. Lo mismo sucede con los que hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nuestra vida no está por nuestras obras, sino por la vida de aquel, de nuestro segundo Adán, que nos trae vida eterna y gozo perpetuo y santificación por Él, no por nosotros. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, no por medio de nuestras obras, no por medio de nosotros, por medio de Cristo. Si estás en Cristo, no son tus obras lo que te salva. Es la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, que a Él hacer ahora tu segundo Adán, porque cuando tú creíste, y eso de cuando tú, pero permítanme decirlo, no está bien dicho, pero permítanme decirlo, cuando creíste en Cristo, has sido puesto bajo este representante. Y entonces la vida te viene como consecuencia de la vida de Cristo, de su obediencia. La muerte vino por la desobediencia del primer Adán a toda la humanidad, porque él era el representante, pero el segundo Adán a todos los que están en él. Todos serán vivificados. Es lo que está hablando aquí 1 Corintios 15, ¿verdad? Es lo que está diciendo 1 Corintios 15, 22. Así como en Adán todos mueren, todos los que están, toda la humanidad que está representada por Adán, toda muere, pero todos los que están en Cristo Jesús, todos serán vivificados. Ninguno se perderá, porque está basado en la obediencia de Cristo, no en mi obediencia, repito. Por eso Romanos capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Eso ya viene diferente. Las obras es un fruto de la nueva naturaleza. Pero, vuelvo a repetir,
Ojo, si yo digo que la salvación se pierde, entonces yo también tengo que afectar lo de Adán. Y al afectar lo de Adán, entonces yo tengo también que decir que no todos son condenados, que en base a sus obras se pueden salvar. Porque rompo el paralelismo de Romanos 5:12 y de 1 Corintios 15:22. Lo rompo plenamente. Si en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. ¿Ok? Todos los que están en Cristo Jesús. Y luego vamos a ver esa gloriosa doctrina de nuestra unión con Cristo. Pero, eso cuando veamos las doctrinas de la salvación, ¿verdad? Pero es lo que nosotros vamos a ver. Romanos 5:17 al 19. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ojo, ¿por qué vino? Por la transgresión de uno solo. ¿Quién? Adán. Adán, por la transgresión de uno solo, otra vez vino la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjate, así como en Adán, por su transgresión, la muerte pasó a todos los hombres. Así por la obediencia de Cristo, la vida pasa a todos los que reciben de su gracia. Por Él, no por las obras de ellos. Por eso otra vez la postura de que la salvación se pierde es incorrecta. Es falta de hermenéutica total, entera, plena. Es un error exegético totalmente. Rompe lo que está diciendo en Romanos Pablo, y en Efesios, y en Corintios, y en toda la Biblia. Lo rompe plenamente. Pero ¿qué pasa otra vez? Que nos dejamos llevar por humanismos. Pero bueno, sigamos leyendo Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, otra vez, por la transgresión de uno que vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, fíjate, por la justicia de uno. ¿De quién? De Cristo. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No a todos los hombres que están en Adán, a todos los que están en Cristo Jesús. La justificación de vida. Otra vez, así como el hombre por sí mismo no puede escapar de la naturaleza pecaminosa y de la condenación por sí mismo. No puede, porque su representante lo ha hecho culpable. Asimismo, el que está en Cristo no puede escaparse de la gracia y de la vida eterna y de la justicia de Cristo. ¿Sí? 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos delante de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué soy constituido justo? Por la obediencia de Cristo, no por mis obras, por la obra de Él. Por la obra de Él. ¿Sí? Por la obra de aquel que me salvó y me limpió de mis pecados. Entonces, pero alguien aquí podría oponer cierta oposición. Y vamos a leer unos versículos que luego van a sacar. Deuteronomio 24:16. Vamos a Deuteronomio 24:16. Objeciones con respecto a esto. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahí está, Edgar, hay una contradicción. Espérame. Ahorita vamos a explicarlo. Y luego, Ezequiel 18:20, que también lo citan mucho, ¿verdad? Ya me la sé. Porque he participado en varios debates y todo eso y te la sacan. Ezequiel 18:21. Ténganme paciencia porque, como les digo, no traigo los lentes, pues me cuesta más trabajo. Mas el impío
si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. No morirá. 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y hay muchos me dirán, ahí está. La Biblia dice algo contrario a lo que tú estás hablando, pero ojo. Y ahí es donde nosotros de repente no vemos los contextos. Deuteronomio 24, Ezequiel 18, me está hablando del pecado personal y sus consecuencias en esta vida. Y sus consecuencias en esta vida. Lo que nosotros estamos hablando es el pecado transmitido a nosotros y las consecuencias que trajo todo ese pecado. Y dentro de esas consecuencias están las consecuencias de esta vida, ¿verdad? Por eso un mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas vida eterna. Ojo, aunque, repito, el que ha nacido de nuevo, el que está en Cristo, como su naturaleza ha sido cambiada y por amor a Cristo, porque el amor de Dios está en él, va a honrar a su padre y a su madre. ¿Ok? Lo aclaro antes de que me digan. Pero la promesa del mandamiento está para esta vida, para que sea de larga vida sobre la tierra, para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, ojo, estos versículos no están contradiciendo, porque hay gente que quiere buscar contradicciones en la Biblia, ¿verdad? Y ahí sacan, mira, aquí contradice y acá dice que sí. Aquí dice que todos en Adán mueren, pero acá dice que nadie es, que todo es responsable de su propio pecado. No está hablando de eso, está hablando del pecado en esta vida. Del pecado en esta vida. Por eso he tenido debates, por ahí tuve también un debate con una persona, ¿verdad? Que me decía acerca de que yo hago diferencias entre pecado y todo eso. Pues sí, para esta vida hay diferencias. Para la vida eterna no hay diferencias. El pecado es pecado. El pecado es condenación. El pecado es muerte. El que está en pecado está bajo condenación y lo está por la herencia con Adán. Pero en esta vida, lógicamente hay de pecado a pecado, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nunca destruyó una nación por un rey corrupto, pero sí destruyó una nación, o más bien 10 ciudades completas, Sodoma, Gomorra, que era una decápolis, por el pecado de inmoralidad sexual. Entonces, hay de pecados a pecados. Hay de consecuencias a consecuencias en el pecado. Entonces, hermanos, tenemos que entender esta parte. Y es lo que digo, cuando una persona me dice esto, digo, bueno, se ve que no le han enseñado o que el hombre no ha asistido a los estudios bíblicos. Porque es también lo que me decía un pastor, y eso es muy cierto, ¿verdad? No voy a decir nombres porque no le he pedido permiso de decirlo, ¿verdad? Pero yo platicando con él es lo que me decía, pues, en la iglesia hay estudios, o sea, hay doctrina, hay todo. La gente no quiere asistir a los estudios, ¿verdad? En la escuela dominical se dividen en grupos y hay para doctrina, y la gente no quiere asistir a la doctrina, no quiere, ¿verdad? Entonces es una realidad. A veces no es culpa del pastor, a veces es culpa de los congregantes que no quieren doctrina, ¿verdad? Solo quieren ir, es cumplir un requisito, llegar, cumplir en la iglesia y vámonos, ya cumplí. No, así no es, hermanos, ¿verdad? Pero repito, la deficiencia de la doctrina está haciendo que abracemos pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo, montañismo, y que desechemos una de las doctrinas bíblicas que no me gusta llamarle de ese nombre, calvinismo. En dado caso, como dijo un hermano, deberíamos llamarle pablismo, pero tampoco, porque también Pedro la enseñó y Juan. Entonces, la verdad es que es la doctrina sana, es el evangelio de Jesucristo. La perseverancia de los santos es una doctrina fundamental dentro de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, en esta gracia estamos seguros, estamos firmes. En esta gracia nada nos puede mover. Por eso Pablo dice en Romanos 8,
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque nada nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Entonces eso es lo importante, amados hermanos, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces eso es lo que nosotros también tenemos que ver. Entonces trae consecuencias, el pecado personal trae consecuencias en esta vida. Entonces, el tema de Romanos 5:12 al 21 trata de las dos cabezas federativas o representativas de la humanidad. Solo hay dos cabezas representativas de la humanidad: el primer Adán y el postrer Adán. Adán o Cristo. Y tú no puedes estar en los dos. Tú no puedes estar en uno. Tú, cuando eres concebido, estás en Adán, el primer Adán. Por lo tanto, estás en condenación y heredas una naturaleza pecaminosa y estás bajo condenación. Para estar en el segundo Adán, para estar en Cristo Jesús, tienes que arrepentirte y tienes que creer con todo tu corazón que Jesús es el Señor y el único y suficiente Salvador de tu vida. Tienes que poner toda tu fe y esperanza en Él. Es lo que tienes que hacer para estar en el segundo Adán. Solo en Cristo hay salvación. No en María, no en Pedro, no en Juan, no en el pastor, no en el sacerdote, no en el obispo, no en el papa, no en ningún representante religioso. Solo en Cristo hay salvación. Y tú tienes que venir a Cristo. Porque si no, estás bajo condenación. Porque estás bajo la cabeza de Adán. Adán que falló. Adán que pecó. Y al ser él el representante, todos estamos bajo condenación y todos estamos con una naturaleza pecaminosa. Pero el que está en Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo fue hecho nuevo. Somos justos delante de Dios por la justicia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos sin fin. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eres salvo por gracia. Si has creído, si en verdad te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo, eres salvo por gracia. Vas a fallar algunas veces porque todos fallamos. El cristiano que diga que no falla es un vil mentiroso y hace a Dios mentiroso, dice 1 de Juan, que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero como estamos ahora en Cristo, la vida me es dada por Él, la justicia me es dada por Él, por su obediencia. No por mis obras, por su obediencia. Esto no me da licencia para pecar, aclaro, porque el que en verdad está en Cristo, repito, nueva criatura es. El cristiano no practica el pecado. El cristiano puede resbalarse como una oveja y caer en el lodo, pero nunca se revolcará en el lodo, porque una oveja por naturaleza no se revuelca en el lodo. Los que se revuelcan en el lodo son los cerdos. Los que vuelven al vómito son los perros. Las ovejas no. ¿Verdad? Entonces, espero, hermanos, que haya sido contestada esta pregunta, esta doctrina gloriosa que nos aclara todo. La naturaleza pecaminosa nos fue heredada en Adán, porque Adán era nuestro representante. Y la condenación y la muerte pasó a todos nosotros porque el representante falló. Pero ahora tenemos a Cristo. Y si tú crees con todo tu corazón que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que creerlo con todo tu corazón, y si tú lo crees con todo tu corazón, vas a confesar con tu boca día a día que Jesús es el Señor de tu vida.
Si tienes algunas preguntas con respecto a este tema, dudas, con toda confianza, mándame ahí un inbox o un WhatsApp, ¿verdad? Mándame un inbox o WhatsApp. Preferible es que me mandes WhatsApp al 2299-288128. Si tú vives en otro país que no sea México, es el símbolo de más 52 2299-288128. Más 52 2299-288128, y con todo gusto responderé a tus dudas. Gracias, hermanos. Nos vemos, no sé si mañana o pasado mañana, con el estudio de Apocalipsis. Que Dios les bendiga. Estén orando por mí. Me está costando algo de trabajo ahora al no tener los pupilentes, pero también no he ido ahorita a un oculista porque quiero ver si puedo sostenerme los 20 días que me piden para hacerme una tomografía corneal, ¿verdad? Para ver bien cuál es el problema de mis ojos. Estén orando por mí, se los pido de favor, por mi vida espiritual, porque el Señor me ayude a seguir desarrollando estos estudios y no parar de predicar la palabra de Dios, no parar de evangelizar. Que el Señor, por favor, oren que me sea dada palabra al momento de hablar, que hable del Evangelio como debo de hablar, que el Señor me inunde de su plenitud y esa misma plenitud la transmita a todos los demás. Gracias, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Gracias, hermanos, les envío un fuerte abrazo, por favor, y siento orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por hablarnos acerca de esta realidad, de que hay dos cabezas federativas en toda la humanidad. Uno es Adán, el que pecó, el que falló, y otro es Cristo, nuestro representante excelente, que no falló, sino fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y ahora resucitado, y está a tu diestra, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre. Ayúdanos a entender esta doctrina y desechar todas las falsas doctrinas pelagianas, arminianas, semipelagianas, montañistas, Señor, para que podamos, Señor, seguir la verdad en amor, uniéndonos en amor a Cristo Jesús. Padre, gracias, uniéndonos unos con otros en amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella descubrimos la verdad. Que no somos salvos por obras, que no somos condenados por obras, somos condenados porque Adán pecó y era nuestro representante. Y en Adán, al ser nuestro representante, todos pecamos en Adán. Pero en Cristo, al ser Él nuestro representante, su justicia, su obediencia, también nos es dada de la misma manera que la condenación entró por el pecado de un hombre, la justicia entró por la obediencia de uno solo, Jesucristo, para todo aquel que te arrepiente y cree en Él como Señor y Salvador. Padre, te ruego por los que están oyendo esto o lo van a ver y no han creído en Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo los redarguya, los traiga a Cristo, los pase, Señor, tu gracia los pase de una cabeza a otra, Señor. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ten misericordia de los que están oyendo. Ten misericordia de aquellos cristianos también, Señor, que están fluctuando como niños sobre cualquier viento de estas doctrinas erróneas, que tú los ayudes a ya no seguir naufragando, Señor. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos y guíanos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. Esperemos que mañana o pasado mañana, dependiendo mi vista, estemos ahí. Gracias. Dios te bendiga. Ay, Señor, ¿qué pasó?